Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y vamos a comenzar nuestro popurrí de cada fin de semana, donde vamos a ver divisas, índices bursátiles, algo de materias primas. Y la verdad que tras 2 semanas de ausencia, pues está uno un poco desentrenado, ¿no? Y vamos a ver cómo nos sale este vídeo después de esta ausencia de 2 semanas, motivado. Me imagino que la mayoría de vosotros sabéis que mi padre pues falleció el pasado 15 de febrero. Con lo cual, pues los dos últimos vídeos que yo denomino popurrí, pues no he podido realizarlos a cabo. Y bueno, pues ya vamos a reanudar estos vídeos como estamos haciendo semanas atrás, ¿no? Cada fin de semana, pues vamos a ir viendo la evolución de algunos de los índices bursátiles más importantes del mundo, pares como el euro dólar, la libra esterlina, el futuro continuo del oro y también del petróleo. Bien, vamos a ver. Pues vamos a comenzar por nuestro cuadro de mando. Nuestro cuadro de mando, vamos a ver dónde está. Bueno, decir que Dexter realmente no ha sido la peor inversión de Warren Buffett, sino ha sido Grant Hayes, ¿no? En el momento en que esta frase quedó inmortalizada había sido Dexter, pero posteriormente ha sido Grant Hayes, quizás seguramente para la mayoría de seguidores de Warren Buffett, su mayor metedura de pata. Es lógico que quien esté en el mercado se equivoque, ¿eh? ¿Sabéis quién no se equivoca? Quien no está dentro del mercado. Esos son unos cracks, esos nunca se equivocan, ¿no? Pero el que está dentro del mercado, pues tiene que lidiar con los errores, ¿no? Y sobre todo cuando operamos en índices, divisas o materias primas, ¿no? Que ahí pues es un coto más para cortoplacistas, ¿no? Y estamos, pues bueno, siempre operamos muchísimo más que si lo hiciéramos en renta variable, ¿no? Que a lo mejor compramos una acción y nos olvidamos de ella unos cuantos meses o a lo mejor unos años, ¿no? Pero claro, estás metido como un especulador de corto plazo, pues te lleva a realizar muchas operaciones y obviamente la mayoría de ellas seguramente saldrán pues de aquella manera, ¿no? Siempre pues haciéndonos pasar un mal rato. Bien, aquí tenemos el cuadro de mando, es una hoja de C que aparecen 17 índices bursátiles, 3 norteamericanos, 10 europeos, 4 asiáticos y voy anotando su evolución porcentual diaria, semanal y mensual. Bien, esta tercera semana de febrero pues ha habido pinchazo entre nuestros índices bursátiles. 16 índices han cerrado en rojo y solamente uno en positivo. ¿Y cuál ha sido? Pues el Shanghai Compuesto, un 4,16% arriba a la vista. Increíble. La verdad es que fue ayer, o no, anteayer, perdón, mientras realizaba el vídeo de los blue chips del IBEX 35. De mi punto de vista, quizás en China, a nivel bursátil, insisto, a nivel bursátil, lo peor quizás ya se haya visto. Desgraciadamente, el resto de países occidentales, Europa y Estados Unidos, pues la situación, pues esta semana lo hemos pasado bastante mal, ¿no? Insisto, de los 17 índices, solamente el Shanghai Compuesto, uno de los índices más seguidos de China continental, pues saca músculo. Esto lo ha propiciado ya con ese 4,16% esta última semana. Nos queda una semanita para cerrar el mes de febrero. Un 2,52% al alza, con lo cual lo está haciendo mucho mejor que el Nikkei, que solamente sube un 0,77% este mes de febrero, o por ejemplo mejor que el Kospi coreano, un 2,16%. Y de hecho, resulta que en lo que llevamos de este 2020, de los 4 índices asiáticos que estoy controlando, solamente el Shanghai Compuesto está ahora mismo en verde. Fijaros, ahí surge todo el tema del coronavirus de Wuhan y sacando músculo. Vamos a ver cuánto dura, ¿no? Porque las cosas no es como comienzan, sino como acaban, ¿no? Y todavía habrá mucho, dará mucho que hablar el coronavirus, ¿no? Con lo cual vamos a ver lo que pasa. Hay que estar muy atentos, obviamente, cuando llegue el momento, pues a ver los datos de la evolución de la economía china, que va a ser pues muy importante de cara a cómo puede ser, pues quizá esa bola de nieve que va a afectar a nivel global, ¿no? Bien, pues como decía, solamente uno de los 17 índices cerró en positivo. Hemos visto incluso Estados Unidos, el Nasdaq se dejaba un 1,84% esta semana, salió pero parado que el Standard Poor's 500 o el Dow Jones, pero vamos a ver luego en su gráfica que el Nasdaq 100 y el Standard Poor's 500 en la sesión del miércoles 19 de febrero, estos dos índices bursátiles alcanzaron un nuevo máximo histórico, ¿eh? Un nuevo máximo histórico. Así que muy bien, desgraciadamente, pues jueves y viernes jornadas nefastas. De hecho, como mencionaba en mi vídeo Blue Chip, para mí en lo que respecta a la renta variable hemos tenido dos fases muy distintas.
una primera fase alcista que va de lunes a miércoles y una fase bajista de jueves a viernes, ¿no? De hecho, todos aquellos que tengáis en cartera valores de renta variable estadounidense os vais a dar cuenta cómo precisamente todo va de maravilla hasta el miércoles y el jueves la cosa empieza a cambiar, sobre todo el viernes, ahí es cuando vemos un golpe bastante contundente, ¿no? Bueno, pues más allá de esto, realmente el mes de febrero está siendo un buen mes, ¿eh? A pesar de este patinazo que hemos tenido esta semana, el Nasdaq se apunta a un 4,95%, nos falta ese semanita para cerrar el mes, pero en lo que lleva de año se sube un 7,96%. De hecho, cuando estaba haciendo el vídeo de Blue Chip, que era viernes, no había cerrado todavía la jornada, Wall Street, que finalmente caería el Nasdaq un 1,88%, estaba subiendo a cierre del jueves, subía más de un 9%, una auténtica barbaridad, ¿no? Increíble, ¿no? Pero bueno, a lo que iba, los 17 índices bursátiles se mantienen en positivo, el único que nos podía quedar descolgado era el Shanghai Compuesto y ya lo tenemos con esa subida esta semana un 4,16%, pues ya febrero en positivo con un 2,52%, que desde luego la está haciendo muy bien, porque de hecho el Shanghai Compuesto de las 15 últimas jornadas, incluyendo el 3 de febrero, lunes negro en la bolsa china, que llegó a caer algunos de sus índices, incluido el Shanghai Compuesto, caían más de un 10%, había picos de hasta un 12% de caída, era impresionante, ¿no? De hecho, yo pensaba, veremos a ver, Europa se va a hundir, y no, Europa cerró en positivo. El único que falló fue el PSI 20 que se dejó un 0,51%, pero el resto podéis ver aquí el color verde, jornada del 3 de febrero, y fijaros, impresionante. Y un 7,72 que cerró el Shanghai Compuesto. Y yo pensaba, cuando estaba viendo en aquel momento los índices bursátiles chinos, decía, madre mía, esto es el fin del mundo ya, a que se nos viene, ¿no? Y de hecho, pues ha sacado músculo el Shanghai y muy bien, positivo. Ahora mismo, pues como podéis comprobar, tenemos lo que llevamos de año, hay 13 índices en positivo y 4 en negativo. El peor parado, el Hansen, el índice de Hong Kong, que no levanta cabeza con todo el tema de las protestas que ha habido allí, eh, los rifirrafes entre Pekín y Hong Kong. Y además, pues ya el coronavirus pues ha puesto la puntillita final y lo estamos viendo pues bastante afectado, ¿no? Un 3,10%, pero luego tenemos Europa, que a excepción del FTSE 100, la temática del Brexit sigue dando tema de conversación, a pesar de que ya ha llegado supuestamente un desenlace, bueno, pues todavía seguimos RQTR entre Bruselas y Londres, ¿no? Vamos a ver lo que nos lleva, ¿no? Tenemos al IBEX, que lo está haciendo muy bien este año, subiendo más de un 3,60%, lo hemos superado por el FTSE italiano un 5,46%, el BEL 20 un 4,68%, el OMX de Helsinki Finlandia 5,79%, es decir, tenemos algunos índices que lo están haciendo bastante bien a pesar de toda esta incertidumbre por el coronavirus, ¿no? Y tenemos ya el todopoderoso Nasdaq 7,96 y el Standard Poor's un 3,44%, que está bastante bien, ¿no? De hecho, de los índices que vamos a ver, como mencioné anteriormente, esta semana Standard Poor's 500 y Nasdaq 100, además el DAX 30 pues alcanzaba nuevos máximos históricos. El DAX lo hizo en la jornada del lunes 17 de febrero y lo veremos luego cuando toque su turno de ver su gráfica correspondiente. Bien, vamos a pasar ya a los gráficos, que es lo que os interesa, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos a la izquierda el Dow Jones Industrial, es un gráfico semanal, y a la derecha el Dow Jones de Transporte, también gráfico semanal. Bueno, pues aquí podemos observar la diferencia, ¿no? Tenemos aquí en zona de máximos históricos al Dow Jones Industrial a la izquierda y a la derecha pues se está moviendo nuevamente, cómo están empujando a una zona tan importante, la que tanto hemos hablado, esa zona de soporte entre los 10.722 y 10.835. Desgraciadamente, si os dais cuenta, realmente, tanto el Dow Jones de Transportes a la derecha como el Dow Jones Industrial a la izquierda, ambos índices estuvieron dentro de lo que era un rango lateral, una plana irregular. Sin embargo, el Dow Jones Industrial rompió al alza, sin embargo, por el contrario, tenemos al Dow Jones de Transportes que no lo consiguió, con lo cual, pues fijaros, intentó allá aproximarse a la resistencia, pero no rompió y nuevamente pues hemos visto ese jugueteo aguantando en zona de soporte. Esto puede ser bastante importante, ¿no? En principio no se pierde esa zona 10.722, 10.835, pero para mí no queda duda de que si perdemos los 10.500 puntos, esto van a intentar tirarlo hacia la zona de soporte, ese rango lateral, esa plana irregular en los 9.700 puntos, lo cual sería una noticia bastante nefasta, ya que el Dow Jones Industrial, perdón, ya me lío entre transporte e industrial, pues vamos a ver, en principio podríamos ver caídas que nos pueden llevar
alrededor de los 27.500 y quizás pues a buscar el antiguo zona de resistencia de esa plana irregular, o ahora zona de soporte los 26.600 puntos. Pero vamos a ir paso a paso, porque ahora simplemente lo que estamos viendo es que el Dow Jones Industrial ha tenido un fallo. Tampoco por un fallo semanal vamos a pensar que esto es el fin del mundo. Aquí ya podemos comprobar cómo tuvo 2 semanitas bastante malas, que fue las caídas que tuvimos a finales de enero, y cómo se dio luego rápidamente la vuelta. Y de hecho la semana pasada marcó un nuevo máximo histórico. Así que tranquilidad. Eso sí, aquí, fijaros, voy a ponerle un poquito, lo veáis. Mirad, ¿qué pasaría si ya tenemos aquí una primera cresta, una segunda cresta, es decir, un doble máximo? Este es un mínimo. ¿Qué pasaría si vemos al Dow Jones descender? Pum, 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 empieza a caer, 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 caer y cae por debajo del mínimo. Pues tendríamos confirmación de un doble techo. Y eso sí que sería ya para dar miedo dentro de lo que sería corto, medio plazo, ¿eh? Eso sí, doble techo. Y esto nos aseguraría pues, un objetivo teórico aproximado, lo voy a decir. Tampoco vamos ahora a ponernos a proyectar el objetivo, a ver dónde nos puede llevar, pero sí que podríamos ir tranquilamente a buscar esa zona de los 26.500, 26.600, ¿eh? Con lo cual, eso sí que sería una malísima noticia. Pero de momento para mí esto es simplemente un traspié, ¿eh? Un traspié, y esto rápidamente se puede poner la semana próxima a subir. De hecho, cuando cayeron esas 2 semanas de finales de enero, podíamos pensar en que llegaba la madre de todas las correcciones, de la cual tanto se habla desde, bueno, a lo largo de 2019, pues cada vez que había una mala semanilla, pues los agoreros ya estaban tocando los tambores, ¿no? Pero podría suceder que esta próxima semana vuelva a subir, intenten conducirlo a los 30.000 puntos, que es el objetivo. El objetivo, supuestamente esos 30.000 puntos, según los analistas, los más entendidos, decían que debería haberse alcanzado en diciembre. De hecho, los que me seguían habitualmente, muchas veces ya lo he comentado, este era el objetivo para diciembre de este pasado año 2019. Sin embargo, no se ha conseguido, ¿no? Con lo cual todavía queda la asignatura pendiente. Sí que han conseguido los objetivos que se habían propuesto por los analistas para el Nasdaq y el Standard & Poor's, pero se nos ha quedado de momento ahí paralizado el del Dow Jones Industrial. Bien, vamos a verlo en gráfico semanal. En gráfico semanal, pues como bien sabéis, por los que me seguís, se está moviendo dentro de un canal alcista, y aquí es donde estamos viendo después ese frenazo que hemos visto anteriormente, ¿no? Y esa posibilidad de que, bien, en el peor del escenario, podríamos tener un doble techo. Sin confirmación no hay nada, para ello necesitamos un cierre semanal por debajo del mínimo, la velita que estoy mostrando. Así que tranquilos, que esto no va a suceder esta próxima semana, ¿eh? Puede que si continúa la corrección las próximas 2 semanas podría confirmarse, pero de momento que nadie empiece ya a pensar que esto ya es el fin del mundo, que llega al menos una corrección importante. Tranquilidad, vamos a ir paso a paso, ¿eh? De momento. Quizás la opción menos mala sería un rango lateral. Un rango lateral. Ahí lo tenemos. Deje que lo pinte. Esto sería la opción menos mala. Es decir, pensemos que cuando un doble techo no se confirma es porque estamos ante un rango lateral. Cuando un doble suelo no se confirma es porque estamos ante un rango lateral. Los rangos laterales son fallo de patrón de doble suelo o doble techo. Nunca lo olvidéis. Bueno, pues podría ser este aspecto. Puede irse a buscar el mínimo entre ambas crestas y a continuación volver a subir y, ¿por qué no? Ahí tenemos la resistencia del canal alcista, que ya lo tenemos prácticamente los 30.000 puntos. Obviamente cuando se acercó aquí esta zona, voy a quitar ya ahora el dichoso cuadro, aquí justamente era el sitio ideal para atacar, para posicionarse corto. Es verdad que son operativas contra tendencia, todo se ha dicho, ¿eh? Yo prefiero los canales alcistas, pues aprovechar en todo caso los movimientos hacia el soporte, ya que la tendencia previa al canal alcista, pues es realmente, digamos que nuestro indicador de que estamos bien situados, estamos operando con la tendencia previa a esa formación dentro de ese canal alcista. Yo prefiero ponerme siempre largo en soporte y cerrar cuando se acerca hacia zona de resistencia. No obstante, también tenemos que tener en cuenta que los canales alcistas suelen romper a la baja habitualmente. Cuando se produce una ruptura alcista es porque hay una mayor aceleración de la tendencia, que normalmente suele venir de la mano de alguna buenísima noticia, y entonces pues la gente se pone muy eufórica y se pone a comprar, y entonces pues se provoca una reacción al alza
muy violenta, un movimiento vertical, con lo cual pues eso finalmente luego suele acabar con una fuertísima corrección, ¿no? Todos los movimientos muy verticales hay que tener mucho cuidado luego. A posteriori pasan factura, ¿eh? Todo lo que pensamos que a lo mejor eso va a ser interminable, la gallina huevo de oro, no, no, no. Todo lo que sube acaba bajando, no os preocupéis. Así que bueno, pues vamos a ver lo que ocurre. De momento son esos los escenarios que podríamos tener, ¿no? Pero de momento estamos en zona de máximos históricos y por tanto yo no veo todavía por qué habría que ponerse nervioso. Obviamente, claro, el que va a muy cortito plazo, pues aquí está haciendo su trading, sí que tiene sus problemitas, ¿no? Y obviamente, pues pensamos que por debajo posiblemente de esa zona de los 23.890 puntos, pues va a ser una situación complicada, ¿no? De hecho, quizás en la zona importante que podríamos tener de soporte estaría sobre los 28.000 para redondear, ¿no? Esa para mí sería la zona clave, ¿no? Mientras se mantenga por encima de 28.000, para aquellos que vayan a medio plazo, yo mantendría la posición. ¿Entendéis? Los que estáis a cortito plazo, insisto, sobre todo swing trading, unos cuantos días, pues mucho cuidadito, porque obviamente pues se os puede complicar la situación, ¿no? Sobre todo si estáis largos, si estáis cortos, pues obviamente lo que tenéis que intentar es el stop loss situarlo en lo máximo de la semana pasada y si empieza a subir al TIC, cerrar la posición, no os complique la vida, porque lo más probable es que si se empieza a dar la vuelta, vayan a conducirlo a los 30.000 puntos, ¿entendido? Ya sabéis que si os ponéis cortos, estáis operando contra tendencia y lo más probable es que os equivoquéis. A veces acertaréis, pero normalmente cuando más se acierta es porque estamos a favor de la tendencia. Contra la tendencia, lo más, digamos, lo más habitual es que os vayáis a equivocar muchísimo más. No es que porque operéis a favor de la tendencia vais a acertar siempre. Vamos, tururú, que te vi. Vais a equivocaros. Y muchas veces, pero contra tendencia muchísimas más veces todavía. Bueno, vamos a ver el gráfico diario. Gráfico diario, bueno, pues ahí tenemos esa evolución que debería llevarle a los 30.226 puntos, que es el objetivo teórico en segundo impulso alcista. De momento se respeta, estamos viendo la directriz que une los mínimos del primer, segundo impulso, lo tenemos en los 28.500, tenemos esa zona de soporte en los 28.870, para mí ahí sí que deberíais pensar los que vais a corto plazo que no merece la pena estar dentro, Perdemos 28.870, cerramos. ¿Que aguanta? Vale, pues en mi primera idea los 29.500. Premio gordo, 30. Y si, oye, si se alcanza el objetivo de ese segundo impulso, los 30.226, estupendo. Aguantar todo lo que podáis esa posición larga. ¿Entendido? Pero si estáis a corto plazo y se pierde esos 28.870, a mí no me merece mucho la pena. Siguiente zona de parada, 28.175 y por debajo pues nos iríamos a esa zona de los 27.400, 27.500 puntos, ¿no? Pero al momento simplemente estamos ante una pequeña corrección, un pequeño recorte y todavía aquí puede suceder cualquier cosa. De hecho, imaginar que se respeta el soporte 28.870, se empieza otra vez a subir, queda más que claro que lo que tenemos aquí, fijaros, el movimiento de las dos últimas semanas no sería ni más ni menos que un rango lateral. ¿Veis? Esta congestión de velitas está entre los 28.800, podríamos decir para redondear 28.900, 29.500. Ese rango lateral. Si aguanta, si vemos que tira al alza, si no, mal asunto. Nos vamos abajo. Y la corrección, pues evidentemente, pues va a continuar y va a ser más violenta de un simple fallo semanal. ¿Entendido? Con lo cual habría que estar muy atentos que el perder 28.870 nos lleva a los 28.175. Eso si no frena la directriz. Las directrices alcistas no son ni más ni menos que soporte dinámico y están los 28.500, podría frenar esa embestida bajista y no ser necesario buscar el apoyo en esa zona de soporte de los 28.175 puntos. También siempre tenemos que tenerlo un poco en cuenta, ¿no? Que las directrices, su función no es decirnos cuál es la tendencia. Si la tendencia se ve simplemente a simple vista, no hace falta ser muy espabilado, no hace falta estudiar un MBA para ello. Esto es facilísimo. Simplemente son líneas que nos sirven para buscar puntos donde el precio se puede dar la vuelta. Y en este caso una directriz alcista, su función es soporte dinámico y cuando hablamos de una directriz bajista hablamos de una resistencia dinámica. Ya sé que esto no lo explican los cursos, pero yo para eso estoy yo aquí, para explicarlo. Bueno, vamos al Nikkei 225. Bien, es un salto, hemos dado de Estados Unidos, nos hemos plantado directamente en Tokio, Japón. Y
bueno, pues vemos esta semana cerró los 23.386 puntos, sigue dentro de un rango lateral, si me permitís, para redondear 23.000 como zona de soporte, 24.000 zona de resistencia, romper los 24.000 puntos, pues estaría muy bien, porque nos podríamos proyectar un objetivo sobre los 25.000 puntos, un poquito más de 25.000 puntos. No lo voy a proyectar porque de momento vamos a ver lo que ocurre, porque ya vemos que en este gráfico semanal, fijaros, es que llevamos desde el cuarto trimestre de 2019, está inmerso en ese rango lateral y por tanto, pues me parece absurdo ahora mismo, y sobre todo el cierre que ha tenido está prácticamente casi en la zona intermedia, un poquito por debajo de la zona intermedia ese rango lateral, y no vamos a adelantar hacia donde puede ocurrir la ruptura. Dudo mucho que la próxima semana se produzca esa ruptura. Ya si vemos que se acerca a los 24 o a los 23.000, pues ya proyectaremos el objetivo. Aunque no obstante, si rompe por debajo de 23.000, el soporte está clarísimo en la zona de los 22.000 puntos. Así que nadie pues se sorprenda. Ya si se produce, pues ya sabéis hacia dónde es probable que intenten conducir al Nikkei. Romper por encima de 24, pues ya sabemos, esto significará no que está en subida libre, ni mucho menos, estamos todavía muy lejos de su máximo histórico, pero sí que podríamos enfocar el objetivo en los 25.000 puntos, ¿entendido? De momento, rango lateral. FTSE 100 británico, aquí también lo tenemos un gráfico semanal, cada vela es una semana, pues aquí nos ha dejado una vela, parecía un doji, más bien podríamos llamar una vela de onda alta. Ha cerrado los 7.400 puntos, ha aguantado muy bien la media móvil de 40 periodos, que equivale a la de 200 en gráfico diario, ¿no? Esa mítica media móvil de 200 periodos, ¿no? Como vemos, la vela que os he mencionado, pues para que la veáis un poquito mejor, esa vela de onda alta no es ni más ni menos que una vela de indecisión. Es como un doji, sus significados son exactamente lo mismo. Va a ser quizás lo importante, vamos a ver por dónde decide esto cerrar, si vamos a ver una mayor pérdida que vaya a buscar los 7.300. De hecho, pues aquí, fijaros, tras la pérdida del soporte a los 7.565, todo hacía presagiar la posibilidad de irse a los 7.100 y se dio la vuelta, ¿no? Aquí lo que hemos tenido esta vela, esta gran vela negra y luego la vela blanca, es una línea penetrante. Es una línea penetrante, es un patrón de giro alcista, no es idílico, realmente necesitaríamos una tendencia previa bajista contundente formada por varias velas, pero bueno, nunca se sabe. Para mí quizás lo más importante es que yo esta vela, en todo caso, para mí, podría marcarme una zona de lateral, su mínimo y su máximo, mientras el precio esté rondando, bueno, precio ahí, ya me entendéis un poquito, esté moviéndose entre el máximo y el mínimo de dicha vela, estaremos en un rango lateral. Para redondear, si me lo permitís, 7.300, 7.600 puntos. Ese es el movimiento en el que está inmerso en las últimas semanas. Bueno, a lo largo de todo este mes de febrero, ¿no? Llevamos 3 semanitas, pues 3 semanitas que está moviéndose entre el mínimo y el máximo de esta gran vela negra, por tanto, estaríamos dentro de un rango lateral. Perder los 7.300, pues obviamente nos llevará a 7.100, y la pérdida de 7.100, pues esto debería en principio, en un sentido idílico, mágico, místico, pues conducirnos a 6.700 puntos, porque como estáis apreciando en este gráfico, sobre todo por esta línea gruesa, la que tenemos, estoy señalando ahora mismo como zona de soporte 6.700, y luego por arriba esta zona de resistencia, los 7.800, estamos ante un rango lateral. Ahí está un rango lateral, como estáis viendo, pues prácticamente inmerso de 2016, en esa zona 6.700, 7.800 puntos. Entonces, por debajo de esos 7.300 sí que podríamos ya pensar que aquí estos van a intentar presionar 7.100 y por debajo pues intentarán buscar los bajistas el premio grande de FTSE 100, que lo suyo, lo ideal, ya que nos ponemos a cortos en zona de resistencia, es intentar que se vaya a buscar la zona de soporte, donde la zona de soporte, pues bien podemos reducir la mitad de nuestra posición o bien mantener el 50% en caso de que se produzca la ruptura, ¿no? Interesante mantenerlo, en todo caso, a ver si hay ruptura o no. Pero es una zona buena donde se puede cerrar en zona de soporte ese 50% y mantener a ver si hay suerte y hay premio gordo. La ruptura de rango lateral como que tenemos aquí, pues fijaros, estamos hablando prácticamente son 1.100 puntos, ¿no? Pues fijaros, 1.100 puntos, el premio gordo que habría en caso de ruptura de este rango lateral como un castillo, ¿no? Impresionante. Pero bueno, estamos en los 7.400 y no estamos en los 6.700, ¿eh? Vamos a ir paso a paso y que nadie... Pero bueno, sería la mayor aspiración de alguien que se pusiera corto en el FTSE 100, ¿no?
Así que de momento, pues insisto, estamos en un rango lateral 7300, 7600 y mientras no tengamos ruptura por ninguno de los dos lados, pues seguimos dentro de un rango lateral. Así que no hay cambio significativo para el FTSE 100. Standard Poor's 500, como mencionaba al principio del vídeo, pues el Standard Poor's el 19 de febrero alcanzó un nuevo máximo histórico en los 3.393 puntos. Muy bien, aquí la idea del Standard Poor's estaba claro que era los 3.000, 3.300, que era la idea que había en caso como para los más optimistas, y de hecho pues prácticamente casi nos plantamos en los 3.400 puntos. Aquí vemos las caídas de jueves y viernes, que nadie piense que esto ya es el fin del mundo. Son solo dos velas diarias. Dos velas diarias, vamos paso a paso. Vamos a ver si los bajistas son capaces de dominar el corto plazo. Vamos a ver si esta próxima semana aguantan. Son capaces de mantener la presión los bajistas. Si eso se va desarrollando y vemos que una semana más, otra semana, después llega un mes, el dominio bajista, pues ya podemos empezar a hablar dominio de la tendencia de corto plazo por parte de los bajistas, dominio posteriormente de los bajistas en la tendencia a medio plazo y quién sabe el largo plazo, ¿no? Pero para el largo plazo queda muchísimo y para el medio plazo, para poder decir que lo controla el bajista, muchísimo más. Todo aquello que queramos decir de que es que esto es el fin del mundo, pues es hablar por hablar. Claro, a lo mejor tiene alguien, pues da la casualidad que se viene abajo los mercados, pero es, bueno, esto es realmente pues una simple casualidad, pura suerte, ¿no? No porque realmente tengan ningún conocimiento o tengan pues una información que les permita pues anticiparse a lo que va a ocurrir en el mercado, ¿no? Es lo que yo suelo decir, es mucho bla 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 bla. La gente necesita hablar y muchas veces se dicen muchas tonterías, aunque hay veces que esas tonterías pues finalmente pueden tener razón, ¿no? Pero es simple casualidad, es puro azar, ¿no? Así que en principio aquí estamos viendo el Standard Poor's 500 que está aguantando bien sobre esa zona de los 3.325 puntos, vale, pues yo mientras aguante sobre 3.325, estupendo. La pérdida de 3.325 sí que podría conducirnos hacia la zona de los 3.255 puntos, es una zona que puede ser bastante interesante de soporte, pero si aguanta por encima de 3.325 hay opciones nuevamente de atacar los 3.400 y por qué no reanudar la subida libre que ostentaba hasta pues en la jornada del miércoles, ¿no? Con lo cual vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Pero en principio tenéis que estar preparados que si se pierde esa zona de 3.325 puntos, es muy probable que intenten conducirlo a esa zona de los 3.255. Luego ya veremos, ¿no? Siguiente parada, estaríamos hablando de los 3.215, ya que entre los 3.215 y 3.257, como podéis apreciar, pues hubo un rango lateral, ¿no? Con lo cual no vamos a subestimarlo, esa zona de los 3.215 puntos como zona de soporte, si se pierde los 3.257 puntos, 3.255, se gustan los números acabados en 5. Así que de momento es una simple caída, un tropiezo, pero vamos a ver si esto va a más en las próximas semanas o no. De hecho, podría corregir tranquilamente hasta los 3.200 puntos y no por ello la tendencia alcista que tiene el Standard Poor's se vería afectada, ¿eh? Vamos a tenerlo muy en cuenta. Esto simplemente ahora mismo es el más estricto corto plazo. Nasdaq 100, pues es lo mismo, caída jueves viernes, lo que mencionaba al principio del vídeo. Cualquiera que tenga en su cartera de renta variable valores estadounidenses va a ver que durante la jornada del jueves y sobre todo viernes, pues a excepción de algunos valores que sí terminaron en positivo, pero desgraciadamente fueron los menos, la mayoría se inclinó por seguir a la manada y obviamente esos 2 días pues las caídas fueron contundentes, ¿no? Aquí pues vemos esa caída, de hecho el miércoles se marcaba, el 19 de febrero, marcaba un nuevo máximo histórico al alcanzar los 9.736,52 puntos y ahí hemos visto la caída. En principio aquí vamos a tener que vigilar, sobre todo los que vais a corto plazo, 9.400. Pero en 9.400 pues esto ya empieza en la caja a corregir hacia la zona de los 9.100. Por debajo de 9.100 estaríamos hablando de 8.800. Pero de momento es simplemente una corrección, así que nadie piense que esto es una corrección en el más estricto corto plazo. De hecho, fijaros que se ha ido a detener el 38.2% de Fibonacci. Es decir, que esto no es nada, ¿no? Y si cogiera yo y trazara Fibonacci desde, vamos a ver, pues desde principio de octubre, pues fijaros, tranquilamente se podía corregir hasta los 8.865, precisamente donde tenemos ya ahí marcada nuestra línea de soporte y no pasaría nada absolutamente. Más allá del corto plazo, la tendencia alcista de medio y largo plazo sería tal, como he mencionado,
no habría no se vería afectada. Lo único que estaríamos viendo es cómo el corto plazo, pues obviamente es que las tendencias, tenemos que tener en cuenta que en una tendencia alcista tenemos un impulso, luego tenemos una reacción, impulso, reacción, y ahora mismo estaríamos en una reacción o lo que se llama también comúnmente como corrección. Así que tampoco pensemos que esto es el fin del mundo. Eso sí, los que vayan a cortito plazo, por debajo de 9.400, pues yo creo que no tenéis nada ya que hacer, ¿no? Aguantar una corrección mayor, pues realmente pues, me parece una tontería, ¿no? Esto puede aguantar más en los que van, digamos, corto medio o ya medio plazo, pero no los que vais a muy cortito plazo. Aquí vemos a la de derecha el Nasdaq 100, en gráfico mensual. Estamos viendo que, fijaros, es que lleva una auténtica batería, lleva 6 meses, bueno, no sé que esta semana que nos queda de febrero ocurre una gran tragedia, cerraría 6 meses al alza en Nasdaq 100, increíble lo que está haciendo, ¿no? Y de hecho aquí podemos ver en este gráfico mensual como la zona clave de soporte, pero esto ya estaría más orientado para el inversor especulador de medio plazo, son los 8.000 puntos, 8.000 puntos, zona de soporte. Su pérdida, pues aquí sí que podría abrir la caja de Pandora hacia la zona de los 7.000 puntos y por debajo hacia los 6.000. Pero estos son niveles para controlar a aquellos que van medio plazo, medio o largo plazo, no para los que vais a corto plazo. Obviamente, se aguanta por encima de 9.400, si supera 9.733 puntos, pues o 9.736, que es donde marcó su máximo histórico el miércoles, pues obviamente, pues esto seguramente, quizás la idea podría ser, y era una idea que estaba barajando en esta jornada, era, puede ser que Nasdaq llegue a los 10.000 puntos antes de comenzar una buena corrección. Bueno, pues ahí lo dejo. Vamos a ver si esto se reanuda la tendencia estos próximos días, se da la vuelta, recuperar los 9.736 puntos, que no os quepa duda que van a intentar, sea como sea, conducirlo hacia los 10.000 puntos. Esto es como con Tesla. Con Tesla ya lo dije en su momento. A Tesla se han empeñado en que el precio de acción valga 1.000 euros, perdón, 1.000 euros, 1.000 dólares, y así lo han hecho. Y están con ese empeño, Y bueno, y si les dejan son capaces de plantarse en los 2.000 dólares la acción, ¿eh? Pero la idea que tenían en un principio fue dicha y hecha. Ahí está la cotización de Tesla. Con lo cual, pues vamos a ver lo que ocurre en este caso. Insisto, por encima de esos 9.736 quedaría anulado la corrección que hemos tenido en la jornada de jueves y viernes y obviamente pues a ver si se llega a esos 10.000 o no. Bien, estamos con DAX 30, el índice alemán, hemos saltado nuevamente de Estados Unidos, no hemos ido a Alemania y en el caso del DAX, pues vale, pues el lunes, ¿sí? El lunes 17 de febrero alcanzamos un máximo histórico en los 13.795 puntos. En el caso de este índice es ajustado a dividendo, eso es un total return, algo que no lo es el resto de índices. Bien, pues como decía, un máximo histórico en la jornada del lunes. Y luego, pues lo que hemos estado viendo pues ha sido un jugueteo, una pequeña pérdida por debajo de los 13.590, ya que cerró el viernes los 13.579. La vela que nos ha dejado no es ni más ni menos. Me voy a quitarla para que lo veáis mejor. Esta vela es una vela de onda alta, ya he mencionado anteriormente, también he hablado de ella, es una vela de indecisión, tiene el mismo significado que un doji. A mí cuando me gusta verla, esta pauta es muy interesante al final de una tendencia alcista o bien bajista. Ya que normalmente cuando aparece al final de una tendencia alcista, que estuviera aparecido aquí arriba, justamente, nos podría estar indicando el fin o que le falta muy poquito tirón va a tener ya al alza. Es decir, que tenemos que estar ya muy cerca de que lo que tenía que dar la tendencia alcista se haya producido. Lo que ocurre es que, fijaros, cae el jueves y luego el viernes ahí tenemos también esa caída que es donde se forma. Con lo cual hay que tomárselo un poco con cuidado, ¿no? Es verdad que a lo mejor su mínimo, estaríamos hablando de los 13.500 puntos, esos 13.500 quizás si aguantase, podría ser el punto de inflexión de esa corrección entre jueves y viernes y nuevamente hacia arriba a por los 13.800 puntos y por encima de esos 13.800 pues obviamente ya estaría nuevamente en subida libre, con lo cual pues estaría fantástico, ¿no? Pero si perdemos los 13.500 pues vaya a buscar la antigua zona de resistencia del rango lateral que estuvo inmerso varios meses, estamos hablando de los 13.370 puntos. Por debajo de 13.370, siguiente zona importante de soporte, los 13.140 puntos. Pero de momento es simplemente una corrección. Trazo nuevamente FIBO.
pone que está sobre 38. Ahí está, sí. Cerquita, muy bien. Vale, vale. No estaría mal. Quizás me gustaría más que corrigiera hacia la zona de soporte. 50% zona de soporte. Un martillo, un envolvente alcista. Sería alucinante. Pero bueno, es que por pedir que no quede, ¿eh? Por pedir que no quede. Pero podría ser un buen sitio, ¿no? Pero bueno, si aguanta sobre 13.500, estupendo. Si no, pues tenéis que prepararos. La zona está ya marcada. Esa zona de 13.370, con lo cual puede ser ahí. Vamos a ver si ahí se produce algún patrón Calesti de velas japonesas que nos pueda indicar que el fin de la corrección se puede producir en esta zona de los 13.370, 13.380 puntos y nuevamente hacia arriba hacia los 13.800 puntos, ¿no? Quizás luego podría llegar a los 13.800, volver a caer, perder los 13.400, con lo cual nos confirmaría un doble techo. Sería un escenario, desde luego, muy poco alentador, ¿no? Para un alcista, pero sí, desde luego, pues todo un placer para un bajista, ¿no? Pero en principio vamos a ver lo que puede ocurrir, ¿no? Insisto, 13.500, perderlo, hay que prepararse para la zona de los 13.370, 13.400 si querer redondear, ¿no? Zona importante, por debajo la cosa se puede complicar bastante y quién sabe si esto siguiente zona 13.140 y por debajo esa zona que suele ser una zona intermedia en todo rango lateral, pues cuando se cotiza por debajo lo más probable es que los bajistas intenten conducirlo a la zona de soporte lateral y por tanto esa zona correspondía a los 12.900 puntos, ¿eh? Por el momento simplemente estamos en una corrección. Para muy cortito plazo, insisto, aguantar sobre 13.500. Para los que vais a corto plazo tenéis que aguantar los 13.400. Lo de medio plazo, mientras se mantenga por encima de 12.900, podéis mantener la posición, ¿no? Esto hay que tenerlo siempre muy en cuenta, ¿no? No vayáis a colocar vuestros stop loss, stop profit, uno de largo plazo donde lo colocaría uno de corto plazo o viceversa. Uno que vaya a corto plazo no puede poner un stop loss o una salida, una puerta de salida donde no es adecuado para ellos porque estaríamos orientados para un inversor de medio o largo plazo. Vamos a pasar ahora ya a mercado de divisas. Bien, aquí tenemos el eurodólar, gráfico semanal. Bien, pues como ya sabéis, los que me seguís habitualmente en este vídeo, pues el movimiento principal está dentro de un canal bajista. Aquí tuvimos prácticamente desde el último trimestre de 2019 comenzó a moverse dentro de un rango lateral, finalmente ruptura. Bueno, hemos visto ese descenso que finalmente, pues la zona de juego, y lo mencionaba esta semana en vía Twitter, era la zona del 1.08. Y en el 1.08 ha aguantado bien el euro, donde pues nos ha dejado una pauta de martillo. Para ser más exacto, es un paraguas alcista, aunque sus connotaciones son exactamente las mismas que las de un martillo, así que tampoco, pues esto por utilizar un poco términos correctos, pero bueno, aquí en España pues todo el mundo lo menciona como un martillo, pero en otras zonas geográficas pues os llamarían la atención y dirían no, no es un martillo, es un paraguas alcista, ¿eh? Pero bueno, en España por convención pues a todo esto que tiene una mecha inferior y un pequeño cuerpecito pues le llaman martillo, ¿no? Pero bueno, es que las velas japonesas hay un abanico de pauta y patrones impresionante y bueno, realmente con conocer unas cuantas, el resto pues son ligeras modificaciones, que a veces pues realmente el significado es exactamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, hay gente que le gusta mucho complicarse y yo pues siempre pues intento un poco de que aprendáis pues el lenguaje que se puede utilizar en algún momento determinado y que quien os diga un paraguas alcista pues tenéis que tener en cuenta que está hablando con propiedad, ¿no? Más propiedad que si mencionáramos la palabra martillo. Bueno, a lo que vamos, que es lo interesante. Aquí hemos visto que quizás ha sido la zona que era determinante, el 1.08. Eso 1.08 pues está bien, va a ser nuestra zona. De hecho vamos a tener que controlar los mínimos de esta semana, pero perder los 1.08 y si se confirma encima de cierre semanal, no solamente diario. El diario ya nos puede adelantar o a lo mejor nos deja con la miel en los labios, ¿no? De hecho, ¿cuántas veces no he abierto yo una posición basándome en un cierre diario, intentando adelantarme al cierre semanal? ¿Y qué ha ocurrido? Pues que el cierre semanal no se ha confirmado y finalmente he visto cómo desgraciadamente se ejecutaba mi stop loss, ¿no? Con lo cual hay que tener un poco de cuidado, sobre todo cuando de no mezclar los gráficos. Cuando estamos centrándonos en un gráfico como este semanal, lo que tenemos que exigir es un cierre semanal, no un cierre diario, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? A veces lo que se nos dice, bueno, vamos a esperar
3 cierres diarios por debajo del mínimo de una vela o por encima de una vela semanal. Ya sabéis el número 3, ese número místico, mágico, ¿no? Bueno, no solamente el análisis técnico, incluso en las religiones, cualquier religión del mundo, el número 3 es un número de una grandísima importancia, ¿no? Bueno, yo mientras no pierda 1,08, pues quién sabe, a lo mejor en el corto plazo puede haber una reacción que nos pueda conducir hacia la resistencia del canal alcista. Pero perderlo 1,08, pues lamentablemente, la mala noticia que os tengo que dar es que muy probablemente van a conducirlo hacia las proximidades de la zona de soporte, ahí un poco lo tenemos por debajo de 1,06, con lo cual vamos a poner para redondear 1,06, con lo cual mucho cuidado si perdemos los 1,08, porque fijaros que esto tiene todavía camino para irse a buscar la zona de soporte. No obstante, es cierto que los canales bajistas suelen romper al alza, habitualmente. Cuando rompe a la baja es por una mayor aceleración de la tendencia bajista. Pero esto tendremos que cogerlo con pinza y para mí, personalmente, y orientado siempre a un gráfico semanal, yo la ruptura de ese canal bajista no lo daría por válido mientras no tuviéramos un cierre semanal por encima de 1,12. Por encima de 1,12, sí, estupendo. Para mí ya hay confirmación de ruptura de ese canal bajista. Pero mientras eso no ocurra, cualquier ruptura de la resistencia, yo no me fiaría. Que el precio llegue al 1,11, 1,1150, me da igual. Por encima de 1,12. Ahí. Que es donde se frenó. Esa era la resistencia de rango lateral. Y por encima, ahí me fío. Mientras eso no ocurra, no me fío en que se produzca esa ruptura. No obstante, a lo que voy es, si no se aguanta sobre 1,08, puede haber quizás aquellos que operéis, ya que las velas japonesas son operativas contra tendencia, insisto, esto es muy importante, aquellos que les guste ir contra la manada, pues podría intentar abrir posición larga, yo mantendría, voy a deciros los mínimos esta semana, aunque lo tengo aquí anotado ahora en mi cuaderno, los 1,0777,9 dólares, pues mantenerlo por debajo de dicho nivel, yo cojo y cierro la posición, al tip directamente cierro, porque esto lo más probable es que intenten conducirlo hacia la zona del soporte. Vamos a ver en gráfico diario. Gráfico diario, habíamos visto en gráfico semanal ese martillo, paraguas alcista, y aquí lo que estamos viendo ya, fijaros qué gran subida, es que os voy a mostrar el índice del futuro continuo del dólar americano. Mirad, ¿veis qué gran vela negra? Pues eso es esta gran vela que tenemos blanca en el euro. Gran patinazo del dólar en la jornada del viernes y que al euro pues le ha servido muy bien para aguantar esa zona de 1,08 y provocar aquí un patrón de envolvente alcista. Ese patrón de envolvente alcista, pues como dice su nombre, pues tiene connotaciones al alza y en principio pues mientras aguante, insisto, mientras no se pierda los mínimos esta semana, que se marcó el jueves, que es ahí donde deberíamos colocar nuestro stop loss, pues para aquellos que gusta operar contra tendencia, en principio buscando como objetivo lo 1,0926 y quizás para mí el premio, que es esa plana irregular, el que estuvo inmerso, pues podríamos hablar de octubre, esa plana irregular que finalmente rompió a la baja, ¿no? Siguiendo un poco la tendencia previa que ya traía, que era bajista, aquí vemos la ruptura y ya la formación que tenemos aquí de esa plana irregular que finalmente rompió a la baja, ¿no? Con lo cual podríamos tener un rebote que podría intentar, quizás si tiene fuerza, buscar y sigue cayendo el dólar estadounidense, buscar esa zona del 1,10. Pero en principio tenéis que tener muy en cuenta que hay zona de resistencia el 1,0926. Insisto, esto para aquellos que os gusta operar contra tendencia, ¿eh? De hecho, para aquellos que queréis operar a favor de la tendencia, pues obviamente todavía deberéis de mantener la posición corta, ¿no? Esto por sí solo, este martillo, esta envolvente, pues puede crear cierta incertidumbre de que pueda provocar un rebote que vaya a buscar la resistencia del canal alcista. Pero vamos a ver si tiene la suficiente fuerza para aguantar otra semana más ese rebote o finalmente, insisto, la pérdida de esos 1,08 nos va a llevar a los 1,06. Vamos a ver ahora la libra esterlina, dólar americano, más conocido como cable. Pues como podéis ver aquí por estas líneas diagonales que tenemos trazadas, estamos ante un rango lateral. Para redondear, 1,20 zona de soporte, 1,44 zona de resistencia. Ese movimiento ascendente de la zona de soporte se frenó ante la zona de resistencia del 1,34 para redondear, insisto. Y lo que estamos viendo, pues prácticamente, fijaros el rango de movimiento,
pues estaríamos hablando de una zona 1.28, 1.34. Ese es el rango lateral en el que está inmerso. Aquí podríamos hablar tranquilamente de una plana irregular, no es una plana regular para nada, pero ahí estamos viendo oscilando entre dichos niveles, 1.28, 1.34. Perder el 1.28, pues a la situación se puede complicar bastante. Primera zona de soporte sería el 1.24, por debajo de 1.24 está claro que van a intentar conducirlo hacia la zona de soporte de los 1.20 dólares. Que el precio, si estéis largos, mientras se mantenga por encima de 1.28, mantengo posición, ruptura por encima de 1.34, primera resistencia importante, estaríamos hablando del 1.3883 y sí, perdón, 1.3833, sí, 1.3833, perdona, es que lo veo muy pequeñito la numeración, y por encima de esa cota, pues sí, ya está claro que van a llevarlo hacia la zona de resistencia. Teóricamente y en un mundo idílico, mágico, como los que nos presentan los cursos de análisis técnico y demás, esos libros tan maravillosos de trading, pues esto debería de haber subido como un misil a buscar la resistencia pues ya ahí pues ya veríamos si rompe a la baja o vuelve nuevamente hacia la zona de soporte, ¿no? Pero claro, entre lo que nos enseñan esos cursos mágicos, que todo es perfecto, maravilloso y que en 15 minutos te convierten en un super especulador, vamos, de primer orden mundial, pues y la realidad, pues hay un abismo, ¿no? Por tanto, tenéis que tener muy en cuenta que los gráficos que estáis viendo en los libros o que os presentan los cursos, esos supuestos grandes gurús, no son más que gráficos rebuscados, gráficos muy idílicos que normalmente difícilmente no los vamos a encontrar en el mercado, ¿no? De hecho, cuando alguna vez aparece alguno de esos gráficos maravillosos, yo mismo soy el primero que dice, este gráfico, si tuviera que dar un curso de análisis técnico, si este gráfico, vamos, era el primero que sacaba, pero desgraciadamente no suele ser tan perfecto como solemos verlo. Y luego llega, oye, pues ¿cómo que a mí me han dicho que esto tiene que moverse arriba abajo, de abajo a arriba, que tiene que haber tres movimientos al alza, dos a la baja, y luego resulta que en vez de tres y dos son tres y tres, o tres o cuatro? Bueno, empiezas con el recuento de ondas y al final te das cuenta que es que no funciona nada, ¿no? Y es que, insisto, una cosa es la teoría y otra la praxis, cosas muy distintas, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, de momento, insisto, seguimos todavía ahí atascados. Es verdad que está aguantando estoicamente la libra esterlina, no sube, pero tampoco cae, ¿no? Que en principio podríamos tener algún tipo de fallo, ¿no? De hecho, es una zona, fijaros que ya a lo largo de 2019, esa zona 1.34 fue muy complicada. De hecho, desde el último trimestre de 2018, es una zona que, fijaros, cada vez que han tanteado dicha zona de resistencia de 1.34, pues finalmente los bajistas han dado el susto. Unas veces con mayor violencia, como la que se produjo, como estamos viendo aquí justamente a finales del primer trimestre de 2019 y que fijaros cómo finalmente se lo llevaron hacia la zona de soporte y ahora vamos a ver lo que ocurre, si son capaces de dar ese susto y conducir a 1.20 o finalmente aguanta la zona 1.28 y lo que ocurre es que los artistas se lo llevan el precio hacia unos 44, ¿no? Así que estamos en esa zona y vamos a ver cómo termina, vamos a ver un gráfico diario. Aquí quizás haya una posibilidad al alza, una pequeñísima esperanza. Bueno, vamos a ver. No, pongo una flechita que si no, no pierde tanto tiempo. Valle. Valle. Cresta. ¿Qué ocurriría si este movimiento ascendente del viernes, que falló ante la resistencia del 1.2962, pero vamos a suponer que mañana lunes empieza a subir, pum, 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 rompe esta línea que tenemos aquí, esta línea que nos está marcando la cresta entre esos doble mínimo, pues por encima nos estarían confirmando en ese cierre, un cierre diario por encima del 1.3066 dólares, que estamos ante un doble suelo. Eso cambiaría mucho, ¿verdad? Obviamente, claro, esto cambiaría. ¿Y esto hacia dónde nos podría conducir? Pues hacia el 1.33, más o menos, os lo estoy diciendo así a ojo. Eso sí, tenemos por delante una resistencia del 1.3180 que nos podría fastidiar un poquito, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Pero si mantuviera fuerza y se alcanzara el objetivo teórico, tranquilamente se puede ir al 1.33, me vuelvo a gráfico semanal. Y claro, llegar al 1.33 estamos ya hablando que lo más probable es que posiblemente intenten conducirlo hacia la zona de resistencia, ¿no? Esa zona que está entre 1.3273, 1.3372 y por tanto estaríamos hablando
de los 1.34, ¿eh? Con lo cual podría ser algo bastante interesante que finalmente pues, nos diera un impulso para buscar esa zona de resistencia de los 1.34 dólares. Pero claro, podría ocurrir que realmente llegara hasta la línea punteada y se diera la vuelta, con lo cual estaríamos ante un rango lateral, desgraciadamente, ¿eh? Con lo cual hay que tener cuidado, ¿no? Estaríamos hablando entonces de un rango lateral entre 1.2855, 1.3066 y por debajo de ese 1.2855 pues podríamos ver caídas más importantes que nos puedan conducir hacia la zona de los 1.27. La situación se complicaría bastante por debajo del 1.2644, basándonos en Fibonacci. Lo más probable es que intenten llevarlo hacia la zona del 1.22, ¿eh? Pero tenemos ahí quizás la posibilidad, vamos a ver, un doble suelo sería fantástico. Pero si perdemos los 1.2855, olvidaros. Y ya por debajo de esos 1.28, hay doble suelo ni nada. Aquí ni leches en vinagre. Aquí la situación se nos va a complicar. Yo obviamente vuelvo a gráfico semanal y pérdida 1.28. Siguiente zona importante 1.24 y por debajo 1.24, 1.20. Vamos a pasar al oro. Oro, vamos a ver futuro. Futuro continuo del oro. Vale. Estupendo, ha cerrado el viernes 1645, muy bien, pues ahí marcando un nuevo máximo anual, los 1652 dólares. La vela es importante, sí aprovechó el miedo que hubo el viernes en la renta variable, lo aprovechó muy bien. La vela importante, así la más grande en longitud de todas las velas de ese rally, que comenzó ahí prácticamente en las puertas de ese rango lateral en el que ha estado inmerso desde el principio de este año. Y vemos cómo rápidamente se iba hacia la zona 1646, que sería el objetivo teórico de ese rango lateral. Vemos que lo ha superado, insisto, 1652, nuevo máximo anual. Entonces aquí ya lo que os tengo preparado es gráfico semanal del futuro continuo del oro. Vamos a ver, porque ya claro, se nos queda corto el gráfico diario. Entonces en gráfico semanal tenemos, mirad, aquí hay X apóstrofe, y aquí tenemos esta línea, que es la crista. Tenemos activado ya desde hace ya bastantes semanas un doble suelo. Ese doble suelo, o doble mínimo, como también le llaman algunos, tiene un objetivo teórico en los 1.682 dólares. Es el objetivo teórico. De hecho, la zona de resistencia más próxima y además importantísima son los 1.670 dólares. Pero ahí tenemos a los 1.682. Pero luego tenemos otro objetivo. A ver, para que lo veáis mejor. Uy, que se me va. Aquí veis esta línea vertical. Esto es un mástil. Esto es un mástil. Y aquí, este canal bajista, este pequeño canal bajista, nos está mostrando que una bandera, mástil, bandera, es un patrón de continuación. Y ese objetivo que nos marcaría por ruptura, que ya lo tuvo semana atrás en gráfico semanal, nos muestra un objetivo ahí prácticamente 1.800 dólares. Ese es el objetivo teórico, insisto, esto no es que el precio se vaya a buscar los 1.800 dólares porque lo diga Diego Gutiérrez Pérez, no, se irá ahí si las manos fuertes así lo consideran, ¿no? Pero ese es el objetivo, por eso hablamos de teórico, no estamos diciendo que se vaya a cumplir, ¿no? A rajatabla, por tanto, ese sería el objetivo que tendríamos al alza, pero vamos a ver, sería importante ver si rompe esa zona de los 1.670 y claro, alcanzar 1.670 sabemos que el objetivo de ese doble suelo, vamos, está ya cantado y la siguiente idea sería ver si se alcanza el objetivo teórico por ese patrón de continuación que es una bandera, ¿no? Y que sería genial, maravilloso, pero bueno, vamos a ver. Bueno, lo dejamos ahí de momento, en principio pues en zona de soporte, para los que vais a corto plazo pues podríais hablar un poquito de los 1.600, aunque para mí la zona más importante de soporte estaríamos hablando de los 1.580 dólares, ¿entendido? Por debajo de los 1.545 es ahí cuando ya deberíais de plantearos que aquí lo que tenía que dar ya el oro pues lo ha dado sobre todo en el corto plazo, ¿eh? Bueno, pues el futuro continuo del petróleo Brent, pues como vemos en este gráfico diario, movimiento dentro de un canal bajista, tenemos la línea negra superior, nos marca resistencia, que ahora mismo está situado en los 68 dólares, y el soporte del canal bajista, que lo tenemos ahí un poquito por encima de los 52 dólares, ¿no? Vale, de hecho estaría ahí apoyando lo que es el soporte de los 52,75 dólares. Lo que ha ocurrido, pues que desde esa zona de los 52,75, en su proximidad, en los suburbios, como me gusta a mí llamarle, pues hemos visto un rebote que se frenó justamente ante los 59,46 dólares y que curiosamente, si os dais cuenta, jueves fallo,
viernes fallo. Esto nos suena, ¿verdad? La renta variable, lo que hemos visto en los índices bursátiles. ¿Veis? Es que el combustible de los índices bursátiles es el petróleo. Es el petróleo. Aunque es cierto que ya no tiene ese dominio que había en otra época. Donde ahí la evolución del petróleo, vamos, si el petróleo subía, los índices bursátiles subían. Si el petróleo caía, ya sabíamos que los índices bursátiles van a caer. De hecho, sigue funcionando todavía bien, aunque no tan bien, obviamente, como podríamos esperar, ya que no tiene ese gran dominio, desgraciadamente, que sí tenía, bueno, desgraciadamente, bueno, entre comillas, ¿no? Ese gran poder que tenían pues hace 10, 15, 20, 30, 40 años, que pues dominaba y pues su evolución iba de la mano de lo que íbamos a ver luego, efecto bola nieve o efecto dominó en la renta variable, ¿no? Sobre todo en los índices bursátiles. Así que en principio lo que hemos visto es que ha aguantado los 58 dólares. Para mí los 58 dólares es la clave en el más estricto corto plazo. Perder los 58, los que estén haciendo su trading, cerrar la posición, porque intentarán conducirlo hacia la zona de soporte los 56. Y aquí, si los perdemos, los que vais a corto plazo, cerrar la posición, porque aquí ya, no, ya estáis haciendo el tonto. Aquí no merece ya la pena. Siguiente zona de parada, intentarán llevarlo hacia la zona de los 53 dólares, 52,75, y podría continuar, si se produce la ruptura de ese canal bajista, pues os espera una caída brutal, ¿no? Normalmente esa ruptura bajista pues va a ir de la mano de un fuerte movimiento muy violento a la baja. No obstante, pues estos movimientos en canal bajista habitualmente suelen romper al alza. Pero a veces cuando ocurre lo contrario es por una aceleración de la tendencia bajista. Ahora mismo vemos fallo en zona de resistencia, si es capaz de aguantar sobre 58, romper los 59,45, siguiente zona de resistencia importante, 63,60 dólares, ¿entendido? Pero ahora mismo lo que estamos es ante un rebote y fijaros que tenemos ahí en el 38,2% de Fibonacci y los 60,26, es decir, que muy cerquita de esa zona de resistencia, con lo cual puede ser una zona donde aquí seguramente muchos seguidores de los patrones armónicos estarán posicionados cortos intentando que caiga nuevamente el petróleo, caiga por debajo de los 53,14, pierda esa zona de los 52,76 y tendríamos confirmación de un segundo impulso bajista, que sería un premio muy goloso para los seguidores de los patrones armónicos, con lo cual aquí no me extraña que esta sea una buena zona donde posicionarse corto. Los que operan con patrones armónicos lo hacen contra tendencia, eso también tenéis que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver. En principio, como he dicho, perdido 58, nos vamos a 56. Por debajo de 56, volvemos al punto, a los mínimos de este 2020, es decir, esa zona de los 53 dólares. Bueno, pues esto ha sido todo. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!